Y ayer, bueno, la anterior clase tenían que hacer lo que es la pasteurización de la leche acorde a los videos revisados. El día de hoy vamos a ver un flujograma que sirva como ejemplo, por favor, para que ustedes también vayan realizando sus trabajos. Creo que ya me han presentado, entonces ya tenemos que revisarlos. Algo que quería tal vez adelantarles un poquito y tal vez coordinar al final de la clase es el parcial. Ya se está fijando fechas de parciales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, nosotros ya tenemos buen avance. Me hubiese gustado tal vez que las exposiciones más ingresen, pero está bien igual. Eh, Estoy viendo la fecha y bueno, somos un número regular ahorita, 45, que normalmente es ese número para ingreso a clase. Eh, Bueno, a partir de esta semana y la siguiente son los parciales. Estaba pensando dar tal vez el 14, pero ya ustedes me confirmarán al finalizar. Ahora a un principio les estoy diciendo, pero al final vamos a coordinar muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la pasteurización de la leche. Ya, este es un flujograma bastante sencillo. ¿Por qué? Porque es un fluido, ¿no? Y al ser un fluido, y solamente hacerle un tratamiento térmico, no hay entradas, tampoco hay salidas, ¿no? De algún, por ejemplo, si hubiera entradas y salidas, diríamos salida, por ejemplo, de cáscaras, salida de aguas de lavado, entradas, por ejemplo, de cierto tipo de aditivos o de alguna preparación paralela, ¿no? Entonces, puede tener estas cosas. Pero de nosotros en este momento va a ser un simple flujograma. Entonces, empezamos siempre con la recepción de la materia prima. Al momento de recepcionar, nosotros ya empezamos con la cadena de frío, ¿no? Y vamos a recepcionar a una temperatura de 6 grados centígrados. Cuando uno coloca ya algo bien específico, por ejemplo acá, ¿no? Ya no podría colocar de 4 a 6, porque ya estoy definiendo a qué temperatura va a trabajar la industria, ¿no? Entonces, por eso ya fijamos un dato en específico. Ya les comentaba en la anterior clase que incluso la cadena de frío acá, PIL, por ejemplo, ya tiene más adelante, ¿no? Al momento que ellos hacen el acopio de la leche en estos tanques de almacenamiento. Entonces, desde ahí empieza la cadena de frío y se tiene mejor estabilidad de lo que es la leche, ¿no? Entonces, ya empieza. Entonces, ya se va manteniendo la cadena de frío. Posteriormente se hace lo que es el control de calidad. Y en el control de calidad se hacen distintas pruebas. Ayer se acuerdan qué prueba nos han mostrado. ¿Qué pruebas le hacían a la leche? Ayer, perdón, el miércoles. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? Han hecho la tarea, ¿no? Inge, bueno, si no estoy mal, era la prueba de acidez que le hicieron. Sí, le hacían prueba de acidez. ¿De qué más? ¿Hacían esta prueba del alcohol? Sí, ¿Cómo lo hacían? creo que 50% de leche y 50% de alcohol. ¿No? Lo mezclaban y veían la estabilidad, ¿no? Sí, Muy bien. Entonces, por ejemplo, esto de la prueba del alcohol, se mezcla alcohol a una alta pureza, ¿no? Para ver la estabilidad de la leche, para ver si la leche es enteramente fresca. Entonces, cuando uno mezcla con el alcohol una leche fresca, y hablamos de un alcohol al 80% aproximadamente de pureza, cuando se mezcla con la leche, y esta leche es fresca, no se agita en un tubito, creo que era en el video, y volvemos a observar y se mezclan fácilmente la leche con el alcohol y existe estabilidad, no se forman grumos, no hay, por ejemplo, no llegan a formarse, no se separa, ¿no? El suero, o perdón, la leche no se desestabiliza, ¿no? No se va por un lado el suero y por otro lo que es
caseína, ¿no? Lo que ocurre cuando hacemos queso. Entonces se dice que la leche es fresca, ¿no? Ahora, ¿por qué medimos la acidez? ¿No? Porque si la acidez ya va a estar más baja de lo normal, en el caso de la leche, entonces ahí ya puede estar ocurriendo una etapa de fermentación. Entonces la leche se rechaza también. Otro control que se le hace es el control de la densidad. No, en el caso de la densidad, eh, ¿cuánto es la densidad del agua? Que la densidad de la leche es muy similar. Es 1 y de la leche es 1.3. Exacto. 1, ¿no? Del agua. Y la leche es un poco más densa, 1.032, ¿no? 1.032 gramos por centímetro cúbico. Entonces tiene que estar correlativo, ¿no? Tiene que estar por ahí. Pero si solo tomamos el margen de la densidad, no nos sirve como dato, porque esto puede ser alterado, ¿no? Eh, e indudablemente puede haber una falsificación, ¿no? Al tema del control de la densidad. Entonces, por eso es que en la leche no solamente se hace uno o dos controles, se hacen varios controles. Uno es la acidez, otro es el punto puede ser la prueba del alcohol, el porcentaje de grasa, la densidad, y también se puede hacer otro tipo de pruebas. Phil, por ejemplo, utiliza unos pequeños kits que ya le dan una referencia y obviamente hacen por ejemplo, controles microbiológicos también, ¿no? Porque es importante saber si la leche tiene algún tipo de contaminante, puede ser por el agua, por ejemplo, que uno utiliza, porque ustedes saben que el agua trae contaminantes, entonces puede haber ahí algún tipo de contaminación con coliformes, ahí sería bastante peligroso, ¿no? Porque es un patógeno, entonces se hace un control. Punto de congelación podría ser también un tipo de control. El punto de congelación es más bajo que el, perdón, estoy un poquito con rinitis, eh, es más bajo que el agua, ¿no? El punto de congelación del agua es 0 grados centígrados. En el caso de la leche es menos 0.55 grados centígrados. El punto de ebullición del agua hemos dicho que era 100 grados centígrados a nivel del mar, ¿de acuerdo? Y en el caso de la leche, si hablamos a nivel del mar, es un poquito más alto, ¿no? 100.2, ¿no? 100.2 grados centígrados. Entonces puede ser también un control. Ya cuando le hacemos el control de calidad, pasamos a un enfriamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a bajar un poco más la temperatura. ¿Para qué? Para que la leche se mantenga más estable. Una vez que enfriemos, ¿no? Tenemos que homogenizar y ese era el proceso que les hablaba ayer. Cuando homogenizamos, estamos hablando que vamos a darle un tamaño igual a esto de los glóbulos grasos, ¿no? Aquí a los glóbulos grasos. Normalmente los glóbulos grasos se encuentran, como está en la imagen a la izquierda, de distintos tamaños, ¿no? Pueden estar así grandes, chiquitos, y no están tan bien distribuidos en toda la superficie de lo que es la leche. Entonces, ¿qué se hace con la homogenización? Hacemos que estos glóbulos grasos se mantengan de un mismo tamaño y se hallen distribuidos en toda la superficie de la leche. Entonces, cuando uno tiene un producto homogenizado, no vamos a ver esa separación de lo que es la grasa, ¿no? De lo que es la grasa y la leche. Entonces, es una etapa que puede estar antes o puede estar después también. Ya eso lo define la industria. Posterior a esto se hace una estandarización, ¿no? La estandarización, como la etapa lo indica, estándar, es equilibrar, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, en el caso de lácteos y la leche tenemos que equilibrar o el porcentaje de grasa, o va a ser interesante también para mi producto equilibrar el porcentaje de proteínas, pero en el caso de esta leche, de la leche pasteurizada y casi su mayoría, solo equilibran la grasa, ¿no? Para sacar, porque muchos derivados y
yo les pregunto, la leche PIL, por ejemplo, si compro hoy día y compro de aquí a un mes y compro finalizando el año, ¿será que ha cambiado el sabor? ¿Será que ha cambiado sus características? Solamente estamos hablando de PIL, o compro delicia, ¿no? Compro hoy día, compro mañana, compro después de un mes y compro al año. ¿Será que cambian las características de esta leche? ¿Cambia o no cambia la industria? No, no cambia. Exacto, no cambia, ¿no? Eh, por ejemplo, Pairumani, que comentaba en la anterior clase, indudablemente tiene otras características, ¿no? Pero igual sigue manteniendo, aunque a veces hay cambios bruscos con alguna línea de producción, por ejemplo, de cualquiera, Pairumani, Pil, Ilva, ¿no? Pero es simplemente con uno, ¿no? Y a veces van mejorando, y cuando existe un cambio brusco, pues la gente lo identifica. Entonces, por eso esta leche, por ejemplo, al momento de fabricar, yo voy a decir, al final, por ejemplo, en esta leche yo necesito que tenga 3,5% de grasa. Entonces, cuando tenga 3,5, no siempre la leche, y ustedes se han dado cuenta que a veces depende, ¿no ve? Del animalito, en qué etapa esté, por ejemplo, de lactancia. Em, Puede ser por el clima, puede ser por la alimentación, que alguna vez tal vez voy a variar, ¿no? Entonces, puedo tener un rango, ¿no? De aceptación. Por ejemplo, si yo voy a aceptar, necesito 3,5, pero mi rango de aceptación va a ser de 3,4 a 3,7 en porcentaje de grasa, porque voy a medir, entonces va a haber alguna variación, ¿no? Entonces, supongamos que voy a recoger de la maica, voy a recoger de tiquipaya, que es lo que hace PIL, ¿no? De todo lado va recogiendo. Y a veces hay una pequeña variación, no tampoco puede ser mucho, pero tiene que estar dentro de mi rango de aceptación. Entonces, decimos que si está alto, yo voy a estandarizar, ¿no? Por ejemplo, si está más alto que 3,5, tendré que, supongamos que está 3,8, ¿no? Entonces, si está muy alto, le coloco leche descremada para estandarizar y llegar a los 3,5. Y si está más bajo, no necesito grasa, le coloco crema de leche. Entonces, ¿para qué? Para llegar a los 3,5. Y al finalizar mi proceso no vaya a variar, ¿no? Sus características finales. O sea, tiene que ser lo mismo, porque cuando una industria produce, eh, no existe, no debería, no digo que todo, no debería existir variación en cuanto a calidad y características del producto, ¿no? Pero no siempre todos cumplen, no siempre todos cumplen. No sé si se ha logrado entender esto de la estandarización, ¿no? Si necesito 3,5, a veces va a estar un poco más alto dentro de mi rango de aceptación. Y si va a estar más alto, 3,7, pónganle. Entonces le coloco leche descremada. Y si va a estar muy bajo, ¿no? De 3,4, entonces le coloco crema de leche. ¿Con qué? Con el objetivo de que para que yo fabrique, estoy diciendo que necesito 3,5 de porcentaje de grasa. En este caso solamente estamos hablando de una leche pasteurizada, ¿no? Entonces, una vez que estandarizamos, ahora sí se ve, ha cambiado, ¿no? Sí, Sí. Gracias. Mi máquina está un poco lenta, no sé qué pasa. Entonces, una vez que estandarizamos, pasamos al proceso ya, al tratamiento térmico, en este caso que sería la pasteurización. Eh, Vamos a pasteurizar, en este caso, a una temperatura de 72 grados centígrados por 15 segundos. ¿Qué tipo de pasteurización es esto? La pasteurización LT, HT, ¿no? Altas temperaturas, tiempos cortos. Entonces, una vez que pasteurizamos, existe una etapa de enfriamiento, ¿no? A pesar que del equipo puede salir, hemos dicho, a temperaturas bajas, ¿no? Pero eh, podríamos identificar como otro paso más, ¿no? Enfriar rápidamente a una temperatura de 6 grados centígrados. Enfriamos y inmediatamente realizamos el envasado, ¿no? El envasado en aquellos
envases necesarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría decir que puede ser simplemente en bolsa plástica. Y como solamente estoy haciendo este tipo de pasteurización, yo voy a hacer un almacenamiento, pero tengo que mantener la cadena de frío, ¿no? No es una UHT, por ejemplo, que aquí ya no vendría la temperatura baja, ¿no? Simplemente habría una etapa de almacenamiento sí, a temperatura, por ejemplo, ambiente y en un lugar fresco, ¿no? Entonces almaceno a temperatura de 6 grados centígrados y la comercialización continúa con la cadena de frío, ¿no? Entonces, desde que existe lo que es el envasado, perdón, desde que existe lo que es el envasado, eh, yo voy a mantener esta cadena de frío. En lácteos, por ejemplo, es muy importante esto de la cadena de frío. Si en alguna etapa, por ejemplo, no se mantiene, el producto se desestabiliza. Y imagino que alguna vez, porque este problema se tenía y por eso es que lo cambiaron a UHT, por ejemplo, lo que hablábamos, el Chicolac. ¿Alguna vez les tocó el Chicolac, tal vez en mal estado? ¿Alguien? El antiguo Chicolac, porque el nuevo ya no. Sí, Inge, a mí me tocó una vez. ¿Y qué decía en la etiqueta? A ver, coméntanos un poquito. A lo que me acuerdo, no decía lo que era el UHT ni nada de eso. Ya no decía que era OHT. ¿Y qué pasaba con la fecha de vencimiento? Bueno, mi mamá me daba y yo no me fijaba en eso. Por ejemplo, alguna vez nosotros hemos comprado y la fecha de vencimiento todavía estaba dentro de lo que... Ay, perdón. Perdón. Entonces, a veces estaba dentro todavía de la fecha de vencimiento, o sea, no había vencido, no vencía, digamos, mañana 8 de mayo. Y el chicolá ya estaba pues así bien infladito, ¿no? O cuando degustábamos estaba pues un poco, a veces se lograba identificar y a veces no. Entonces, por eso es que a veces teníamos problemas gastrointestinales, ¿no? La leche estaba fermentada ya. Entonces, no era error porque obviamente cuando sale la producción se hace un control de calidad, ¿no? Al finalizar se hace un control, se sacan muestras, puede ser al azar, y se manda al laboratorio. Entonces, una vez que sale de la empresa, ¿no? Entonces ahí es donde se ocurría el problema, ¿no? Puede que el transporte, puede que la señora que vende, por ejemplo, ¿no? A veces en la universidad, por ejemplo, encontrábamos y no mantenían esta cadena de frío. Entonces, cuando uno no mantiene, ese producto, por ejemplo, era muy inestable, muy inestable. Por eso es que ahora el Chicolage es UHT. Ahora sí tiene estabilidad, no necesita refrigeración. Lo único que sí necesita que esté en un lugar fresco, alejado del sol. Eso sí, todavía es necesario, ¿no? Pero es como la leche, ¿no? Puede estar ahí a temperatura ambiente. Eh, entonces, era muy inestable, ¿no? Y esto ocurría constantemente. Entonces, imagino, porque no me sé afrontar tampoco es decir, imagino que por eso han cambiado esto del UHT, larga vida, ¿no? Pero indudablemente ha habido cambio en el chocolate que todos en algún momento hemos probado, ¿no? Es un producto estrella, podríamos decir, de piel. Y ha habido cambio en el sabor, ¿qué dice? ¿Será que ha cambiado del UHT al antiguo chocolate? Voy a empezar a llamar Yo, por su nombre. A ver, yo creo que, buenos días, licenciada, yo creo que sí hubo cambio. Su sabor se ve como, no sé, ha cambiado, es un poco más extraño. Ya no es tan rico como antes, bueno, según mi paladar. sí, muchos coinciden contigo, Jocelyn, ¿no? Que el sabor ha cambiado y a muchos les ha parecido el cambio muy brusco,
Pero a pesar de eso, si ustedes se dan cuenta, todavía siguen produciendo y todavía la gente sigue consumiendo, ¿no? Cuando un producto entra muy bien al mercado y existe tal vez algún tipo de cambio, a veces la gente lo acepta o lo rechaza, ¿no? Pero, por ejemplo, eso de Chigurá todavía se sigue vendiendo, a pesar de que muchas personas no les ha gustado ese cambio, todavía es aceptado, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio, ¿no? De producto. Entonces, ahí sí lo hemos notado, ¿no? Todos hemos notado, porque mucho tiempo nos han mantenido con el anterior y claro, hemos probado el otro, ya tenía otras características, ¿no? Otro tipo de características que sin ser expertos evaluadores los hemos notado, ¿no? Entonces imagino que han estado forzados, por ejemplo, a tener ese, ese cambio. Bien, entonces este es un flujograma. En su trabajo imagino que está así. Y ya después cada etapa explicada, ¿no? Cada etapa explicada. Ahora vamos a ver una parte. Bueno, no puedo hacer efectos, esto es lo que no me gusta, no me está gustando el Meet. Miren, me sale ya todo. Haremos la prueba. Ahí, sale todo igual. Sale con todo, con las... Sí, ¿Sí? sí, no cambió. Sí. No sé qué sucede. Bien. Entonces, cuando hablamos de la pasteurización, les voy a ir explicando etapa por etapa. Por favor, síganme. Y vamos a hablar de un pasteurizador intercambiador de calor por placas, que enseguida van a revisar un video bastante sencillo y entendible. Pero lo que quiero que entiendan es cómo ocurre esto de la pasteurización. Lo que está marcado con azul va a ser el recorrido que va a tener la leche, ¿no? Y lo que está marcado con rojo es con lo que vamos a pasteurizar. Entonces, les decía, por ejemplo, cuando uno utiliza estos equipos industriales, no hay contacto directo con el fuego, ¿no? En muchos casos se utiliza simplemente para transmisión de calor lo que es el vapor de agua, ¿no? Vapor de agua. Entonces, si se los he puesto, por ejemplo, esto de la tubería angosta y esta ancha, ¿no? Donde en la angosta, por ejemplo, va circulando la leche, en realidad es como si fuese del mismo tamaño, solamente es para la explicación, para que se entienda mejor. Entonces, son distintos tubos, ¿no? Por los cuales van circulando lo que es, por uno va circulando la leche y por otro va circulando el vapor de agua. Entonces, es por el intercambio de calor, ¿no? Por el contacto de estos. En este caso es por el intercambio de calor por placas que ocurre la pasteurización. Entonces van circulando en sentidos contrarios, ¿no? Si se fijan las flechitas, por este lado va a ingresar la leche y por este otro va a ingresar el vapor de agua. Entonces aquí ingresa el vapor de agua, ¿no? Y aquí está ingresando la leche que hemos dicho que ingresa a temperaturas bajas, ¿no? Entonces va calentando y va a llegar en algún momento, por eso está esto marcado así rojo, llega en algún momento que ocurre la transferencia de calor y llegamos a obtener esta temperatura de 72 grados centígrados por 15 segundos. Entonces se mantiene constante, ¿no? Por esos 15 segundos. Una vez que sucede esto, eso ya es la pasteurización. ¿Qué pasa? Existe una salida de vapor de agua y la leche se va a otra etapa, ¿no? Ya no la hemos dibujado porque solamente quiero que entiendan esto de la transferencia de calor, pero va a una etapa de enfriamiento, ¿no? Donde hay otro flujo similar a lo que es el vapor de agua, pero en este caso agua fría, ¿no? Para bajar la temperatura de esta leche, ¿no? Entonces, puede ser de esta forma, incluso eh, hay otro tipo de sistemas que no les voy a complicar, pero imagínense que hay otro flujo similar a esto del vapor de agua, ¿no? Y va a ir enfriando en esta etapa, ¿no? Y ya del equipo sale a temperaturas bajas, de 10 grados centígrados, depende a lo que uno vaya a programar y vaya a utilizar. Así ocurre la transferencia de calor, ¿no? Por esto del vapor de agua, ¿no? Son dos, como si circularan en dos distintas placas en contracorriente. No sé si se ha logrado entender para poder pasar al video.
¿Podría volver a explicar un poco más, Licen, la pasteurización? Claro que sí. Entonces, aquí les voy dibujando esta que tiene dos salidas, simplemente es para la explicación, ¿ya? Para que la explicación. Por esto, donde están marcadas las flechitas rojas, va circulando vapor de agua. Al ser un fluido, porque la pasteurización la utilizamos para fluidos, para agua, perdón, para leche, para vinos, para jugos, por ejemplo, ¿no? Y por esta va circulando lo que es otro sistema de tubería, lo que es la leche. Entonces la leche entra frío, ¿no? Y hay que calentar. En este caso no hablamos de calentar, hay que pasteurizar. Entonces, por un lado, va circulando en contracorriente lo que es, o en sentido contrario, la leche, y por otro lado va circulando el vapor de agua. Entonces, en algún momento se encuentran y ocurre esta transferencia de calor y llegamos a una temperatura de 72 grados centígrados, ¿no? Para el ejemplo, ¿no? Decimos que llega en esta etapa a 72 grados centígrados y se mantiene constante por los 15 segundos. Esto ocurre muy rápido, ¿no? Porque la cantidad de fluido que va pasando por el intercambiador de calores, pues por hora, depende de la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces ocurre esta transferencia, ¿no? Y va circulando el vapor, obviamente esto, como ha perdido temperatura, va a ir a un caldero que no nos interesa mucho, y esto va a ir a otra etapa de enfriamiento, ¿no? Puede ser una circulación de agua fría, ¿no? Y así como está aquí el vapor, va a haber otra etapita, que solo les adelanto en el video, se les va a ver mejor, y va a haber un enfriamiento, pues que la salida de leche va a ser a temperaturas bajas, ¿no? Simplemente hay que enfocarnos en esto, en la transferencia de calor, ¿no? Que es a través del contacto, ¿no? Del intercambio, así como dice el título, ¿no? Intercambio de calor por placas, ¿no? Entonces es algo bastante sencillo. Cuando ustedes hagan la explicación de sus equipos, que hemos dicho que vamos a buscar la etapa más crítica, y en el caso de la pasteurización, por ejemplo, esta podría ser una etapa crítica, la pasteurización, porque tengo que controlar la temperatura, tengo que controlar el tiempo, ¿no? No me puedo exceder, ¿no? Tampoco puedo hacer otro tipo de cambios, ¿no? Si ya lo he definido, por ejemplo. Entonces, tiende a ser una etapa crítica, ¿no? Vamos a ver el video donde les va a mostrar, si bien es una publicidad del equipo, explica muy bien lo que es el proceso. ¿Estamos listos? Las placas de intercambio de calor están fabricadas de hojas metálicas delgadas de acero inoxidable, las cuales poseen una superficie corrugada con el diseño de la serie LX de Isaka. Este diseño posee una pendiente, la cual es áspera y profunda, permitiendo lograr un alto coeficiente de transferencia de calor. Cada placa se encuentra sellada con juntas de caucho sintético, el cual sella un canal de flujo, permitiendo dirigir al vapor de agua y al electrolito hacia canales distintos. La primera placa del sistema posee la denominación D. Esta placa contiene juntas que cubren los dos canales de flujo, evitando que los fluidos entren en contacto directo con el marco fijo. Luego, se introducen las placas de transferencia de calor A y B de patrones idénticos. Estas placas se encuentran alineadas y prensadas unas a otras. La diferencia entre placas radica en que la placa B se coloca de manera inversa a la placa A, y ambas van dispuestas de manera intercalada. Esto es vital para asegurar que los dos líquidos, vapor de agua y electrolito, circulen por canales alternos con la ayuda de las juntas de caucho sintético. Echemos un vistazo a lo que ocurre en el interior de las placas. El electrolito a calentar hace su ingreso por la tubería inferior derecha. El fluido sigue su camino a través de la placa ciega D, llegando a todas las placas A que se encuentran intercaladas. Debido a la disposición de las juntas, el electrolito se transfiere por las placas A entre los canales, llegando a la parte superior de estas, saliendo por la tubería superior derecha.
Ahora, por el lado del vapor de agua, este hace su ingreso por la tubería superior izquierda. El vapor sigue su camino hacia las placas B intercaladas. La disposición de las juntas permite que el vapor se transfiera por estas placas hacia la zona inferior, teniendo su salida por la tubería inferior izquierda. El conjunto completo se comporta de la siguiente manera. Los dos fluidos, tanto las placas de... Ahora, por el lado del vapor, permite que el vapor se transfiera por estas placas hacia la zona inferior, teniendo su salida por la tubería inferior izquierda. El conjunto completo se comporta de la siguiente manera. Los dos fluidos, tanto... No sé si se fijan, lo que nos habla de los electrolitos sería la leche, ¿no? La parte azul. Y se han dado cuenta, entra en contracorriente, incluso las placas se acomodan, ¿no? Una, podríamos decir, al revés y la otra en sentido contrario, ¿no? Entonces van circulando por dos distintas placas, ¿no? Este es el contacto directo, ¿no? Que ocurre para la transferencia de calor, ¿no? Entonces logran visualizar, se logra entender, ¿verdad? Se explica, en realidad es como estaba un principio, ¿no? Todo junto, ¿no? Y aquí solamente nos está explicando qué ocurre cuando todas estas placas están juntas. El electrolito como el vapor de agua se encuentran en contracorriente en los canales alternos creados por las placas. La corrugación de las placas provoca un flujo en torbellino que aumenta la eficiencia de intercambio térmico y protege la placa contra la presión diferencial. Una fracción del calor del vapor de agua se transfiere por convección hacia el electrolito, el cual permite alcanzar la temperatura de trabajo deseada. El vapor de agua de salida, el cual ha perdido unos grados de calor, es retirado, dirigiéndose al estanque de condensado. No, sencillo, ¿no? Sencillo. Uno nos dice que uno va a ir por la tubería derecha y va a ir circulando, ¿no? Va a ir siendo distribuido por estas placas intercaladas, ¿no? Va a ser una de leche, una de vapor, una de leche, una de vapor. Entonces ahí va a surgir lo que es la transferencia de calor. No se va a transmitir calor. Y nos ha dicho que una parte va siendo transmitida por convección, ¿no? ¿De qué formas transmitimos el calor? No es por conducción, que el calor se va conduciendo, por ejemplo, por un metal, por convección, ¿no? Y por radiación. En este caso no hay radiación, ¿no? Pero nos habla de lo que es la convección. ¿No? Esto para que se entienda un poquito más el término que utiliza. No sé si se ha logrado entender este video, que es muy explicativo y fácil, a pesar de que es algo comercial, nos explica muy bien cómo sucede la transferencia de calor, ¿no? Con este intercambiador de calor por placas. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ahora vamos a ver algo que, si bien no lo hemos mencionado en el proceso de pasteurización, que puede estar o no el descremado centrífugo, pero es una etapa, por ejemplo, muy importante al momento de la fabricación y en lácteos, por ejemplo. ¿Cómo funciona este descremado antes de que veamos el video? En realidad este descremado es como, se utiliza un motor obviamente, y va a funcionar descremadora centrífuga, dice, ¿no? Es como nuestras lavadoras, ¿no? Hacen lavado, centrifugado y de algunos debe hacer secado más, ¿no? Cuando hablamos de centrífuga o de centrifugar nuestra ropa, decimos que va a ir dando vueltas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando empieza a dar vueltas o cuando empieza a hacer el centrifugado en la lavadora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿No han centrifugado nunca su ropa? ¿Empieza a dar vueltas o no?
Empieza a girar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empieza a girar? Va quitando el agua, ¿no? Y es a causa de la velocidad en la cual gira, ¿no? Porque gira a gran velocidad. Entonces, con la centrifugadora es un proceso similar que va a hacer que se separe, por ejemplo, la grasa de la leche, en este caso leche descremada, ¿no? A causa igual de una velocidad, gracias a un motor que va a hacer que vaya circulando y va girando un émbolo, ¿no? Y se va uniendo a cierto lugar, las partículas de grasa se van yendo a un lado y va teniendo su salida, ¿no? De esto de las grasas. Y por otro lado va a salir esta leche descremada, ¿no? Esto se va separando por el tema de densidad. A ver, les voy a dejar con el video para que puedan verlo. No sé si está muy chiquito. Se ve, ingeniera. Ya, gracias. Este primer video les voy a explicar qué partes tiene lo que es la descremadora centrífuga, ¿ya? Y por ejemplo, eso que nos acaba de mostrar, se llaman en la industria platos, en realidad por la forma, ¿no? Va a ver que va a colocar una cantidad o varios platos dentro. Esta, por ejemplo, es una centrifugadora muy chiquita para utilizar, por ejemplo, en laboratorio, ¿no? Entonces, va a ver el armado, es un equipo muy sencillo, pero en realidad tiene lo mismo, esa descremadora que vimos la anterior clase en el video, y hace lo mismo. Entonces, ¿a qué nos ayuda estos platos? Hace que la leche se lamine, y al momento de laminarse, pues indudablemente se pueda extraer más fácil, o se puede separar más fácilmente la grasa de la leche, ¿ya? Entonces ahí solamente están mostrando los orificios para lo que es el armado. Ahí nos está diciendo, estoy acomodando plato por plato. Y ahorita lo va a colocar todo en uno, ¿no? Entonces son varios, que va a hacer que la leche se vaya laminando y existe una mejor separación, ¿no? De la leche descremada y esta grasa, ¿no? La crema de leche. Obviamente que para las salidas tiene que haber dos salidas, ¿no? Una para crema de leche y otra para la leche descremada, ¿no? Para que no se vaya a juntar, son salidas diferentes. Y por ejemplo, aquí van a ver que el motor es así como cuando nosotros utilizamos un equipo, un electrodoméstico, ¿no? En realidad esto es muy chiquito, que es muy útil
Y si se han fijado, ahí está el motor. Y estas van a ser, no sé si logran ver mi cursor, Sí, sí se ve. ¿no? Entonces esto va a acomodar para que por un lado salga la crema y por el otro lado salga la leche descremada. Este aparatito blanco, eso es el motor. Eso va a hacer que vaya girando, ¿no? Entonces la leche va a entrar por la parte superior, ¿no? Por el tambor, o por, no es tambor, es eh, como una tolva, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos equipos, tanto grandes, chiquitos, giran a gran velocidad, ¿no? 9.000 a 8.000 revoluciones por minuto, ¿no? 9.000 vueltas, ¿no? Por minuto. Entonces, esa velocidad hace que se separe, ¿no? La grasa de lo que es la leche. Esta sería como la tolva, ¿no? Por la cual van a introducir, en este caso, la leche, ¿no? Por ahí arriba. Y este es el motor. Y como les digo, puede haber descremador, o perdón, sí, descremador centrífugo de este tamaño, así pequeñito, por ejemplo, para laboratorio y algún tipo de análisis que sea necesario en la industria. O podemos tener descremadores así grandes como vieron en el anterior video, no sé si alguien lo recuerda, que incluso mostraron el descremador cómo funcionaba, que se les va a hacer más familiar con este otro video. Indudablemente pues se logra separar. Vamos a ir viendo, por favor. ¿Se acuerdan de esta forma? Y del señor que nos explicaba, y se separa la grasa de la leche, nos decía, ¿no? Vamos a ver la parte interna, un corte. Y ahí están los platos. Estos son los platos que les hablaba, ¿no? El acomodo es uno tras otro para que vaya laminando la leche, ¿no? Entonces ahí están los sólidos, dice, ¿no? La grasa. Y esto va a ir girando, dice, ¿no? Va girando, va girando, va girando. En este caso lo llaman discos, ¿no? Discos. Y es a causa de la velocidad y la densidad que por un lado se va a ir en este caso la grasa, ¿no? Y por otro lado se va a ir la leche descremada, ¿no? Es por la densidad y por la velocidad a la cual va girando. En algunos equipos, por ejemplo, es necesario que esté a temperaturas de alrededor de 55 grados el ingreso de la leche, y a otros puede estar a temperaturas, podríamos decir, cercanas a ambiente, ¿no? Entonces ahí se va acumulando, dice, ¿no? Y por aquí existe la otra salida.
En este caso sería la leche descremada, ¿no? ¿Se acuerdan de esta imagen? Era algo similar a lo que nos mostraba, ¿no? Esto, cuando hablaban del proceso del descremado, ¿no? Entonces estas líneas representan a los platos, entra por el émbolo, y este es el motor que va a hacer que gire como nuestras lavadoras, ¿no? Van girando a gran velocidad, esto igual va a girar, 9.000, 8.000 revoluciones por minuto, y la leche va como que subiendo. Y por la densidad, porque en realidad es por la densidad, se va separando la grasa y la leche descremada, ¿no? Simplemente por el giro de velocidad. Y la densidad, obviamente, ¿no? ¿Se ha entendido el video? Si ustedes buscan, por ejemplo, con sus equipos, pueden buscarse videos, pueden buscarse imágenes que hay en internet. Si son buenos buscadores, van a encontrar para poder explicar muy bien estas etapas, ¿no? Y ya, tal vez quedaríamos aquí para no dejarlo a medias lo que es la leche en polvo y explicarles bien la siguiente clase. Entonces, ahora sí, quiero ver cuántas personas están conectadas para tomar decisiones. Estamos menos, hace rato estábamos 55, si no estoy mal. Voy a dejar de compartir. Y veamos la fecha de examen, por favor, porque va a ser hasta lo que avancemos clase anterior. Ya, vamos a avanzar y yo creo que hasta leche en polvo no va a entrar a exposiciones. Lo que sí ya tengo que subirles material y lo voy a hacer el día de hoy al Classroom. A ver, ¿qué fecha? El 14, viernes 14, ¿estamos libres? Coméntenme un poquito, por favor. Sí, licenciada, está bien el viernes 14. Está En bien. este horario, en nuestro horario. ¿Sí? Sí. Entonces, por favor, apunten, viernes 14, examen de tecnología de alimentos. Vamos a empezar 6:45. Y para lo que tengo que explicarles un poco, y si va a haber dudas, lo reforzamos el día miércoles, por favor. El examen va a ser en línea. No va a ser un formulario de Classroom, ¿ya? Eso les adelanto. Necesito que todos entren con una contraseña al examen, que yo les voy a mandar el enlace, y lo único que tienen que hacer ustedes es buscar su nombre en la pestaña y simplemente colocar la contraseña. ¿Cuál va a ser su contraseña? Porque de cada uno va a ser distinta y va a ser su código SIS. Eso les adelanto. Entonces, todos tienen su código SIS, ¿no? ¿Sí, Esther? Sí, todos tenemos. ¿No? Entonces, tienen que tener para el día del examen al ladito el código SIS, para que al momento que ustedes busquen su nombre, coloquen e introduzcan el código SIS. Solo aquellas personas que están inscritas van a poder ingresar al enlace, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a buscar nuestro nombre en una pestaña, va a ser ahí. Y si vamos a dar en un equipo celular, que se puede dar hasta en celular, en computadora, no hay ningún problema. Lo único que les recomiendo para el día del examen es que traten de estar en un lugar que tenga buena señal. Y como lo estamos planificando para una madrugada, por ejemplo, no vamos a tener mucho inconveniente, como a veces hay en otros horarios que se satura un poco el internet, ¿no? Como esa primera hora, normalmente no ocurre ese tipo de problemas. Entonces, prevean eso, cómprense megas, que tampoco va a durar mucho el examen, ¿no? Depende de la cantidad de preguntas. Y va a ser un tiempo exacto para responder. Obviamente, se va a calcular el tiempo necesario para que ustedes tal vez puedan mirar, analizar un poco la pregunta, y tiene que ir la respuesta de forma inmediata. Se va a ir pasando pregunta tras pregunta, y pregunta tras pregunta tienen que ir respondiendo. ¿Ya? ¿Qué más? Si damos en un equipo celular, cuando ingresemos al enlace, nos va a pedir que giremos, o sea, que lo pongamos en forma horizontal,
Entonces, eso apúntense. De todas formas, todas estas recomendaciones que les estoy diciendo ahora, lo vamos a repetir el día del examen, se los voy a volver a repetir el día miércoles y entonces para no tener ningún tipo de inconvenientes que no han podido ingresar, ¿ya? Una vez que ingresen, va a correr el tiempo. El examen es sincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Que todos entramos a la misma hora y desde ese momento se controla el tiempo del examen. Por esto de lo que es virtual, por favor. Entonces todos van a entrar al mismo tiempo y todos van a poder dar dentro del tiempo, ¿no? Obviamente vamos a estimar unos 5 minutos por si existe mucho retraso. Ese día vamos a llamar lista porque tienen que estar ahí con el nombre, tienen que entrar con sus... al Meet, por ejemplo, vamos a tener un enlace de Meet, van a entrar con sus cuentas institucionales, por favor, porque algunas personas aún siguen utilizando las cuentas personales. Entonces se les va a hacer un registro de asistencia al examen e indudablemente somos muchos, entonces vamos a tardar un poquito en esa etapa y lo único que les recomiendo es que hagan sus exámenes solos, ¿no? Porque al momento de que trabajan en grupo van a encender sus micrófonos, ¿no? Entonces ahí es donde se distraen más y el tiempo no les alcanza, ¿no? El tiempo no les alcanza. Entonces prevean un poquito esto, por favor. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. El examen viernes 14 de mayo, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No, está claro, Inge. ¿Ya? Entonces, nada complicado, nada del otro mundo. Lo único que quiero es que trabajen muy bien en el examen, van a tener la información, a pesar de que si han asistido a clases, pues ya lo deben tener estructurado, incluso algunas personas. Entonces vayan estudiando de los apuntes. De todas formas, yo se los voy a subir las presentaciones a nuestro Classroom, que va a estar ahí, y de igual forma el examen va a estar en el Classroom. Va a haber un lugar que va a decir exámenes, enlaces del examen, y va a estar ahí habilitado, o vamos a colocarlo en el tablón. No puede estar en cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces, como vamos a estar todos conectados al Meet, todos van a decir, yo les voy a decir, ya tienen disponible, ingresen, les voy a dar un tiempo para ingreso, y si hubiera alguna dificultad, les adelanto, porque a veces ese rato están interrumpiendo el Meet, y los ponen nerviosos, se comunican directamente conmigo, tienen ahí mi número de celular, está en el grupo, entonces igual pueden apuntarlo, y si quieren escribirme algo de forma personal, no puedo ingresar, se me dificulta, me pueden mandar capturas, a veces se les guía un poquito porque pues no estuvieron en estas clases y pues hay que ayudarles un poco, ¿no? No lo ponen de forma horizontal, ¿no? Están viendo de forma vertical, tienen que girar su cámara, ¿no? Y a veces yo les mando audios que es más rápido para que puedan obtener la información. Entonces, si tienen algún inconveniente, comuníquense conmigo por el WhatsApp. Yo voy a estar muy pendiente al celular. ¿Ya? Entonces, yo les voy a decir, en este momento enciendan todos sus micrófonos, ¿no? Y todos tienen que estar encendidos. ¿Ya? De todos tienen que estar encendidos. Entonces, yo voy a ir controlando quiénes no están, quiénes están encendidos, ¿no? Y más que todo que vayan ingresando al examen, ¿no? Si hay alguna dificultad, los identificaré, porque todos ya me han mandado sus nombres, ¿no? Sí, recuerdo que me mandaron el nombre y el quinto semestre, entonces de forma directa me voy a ir conectando. Si los veo en el Meet y veo que no ingresan al examen, por favor, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo está pasando. Solamente eso. Entonces, hasta lo que avancemos el día miércoles, que ya no es mucho, solamente es un flujograma de leche en polvo, hasta ahí va a ser el examen, por favor. Exposiciones. Este fin de semana tengo que revisar un montón. Voy a tratar de hacerlo para ustedes el día lunes, por favor, ¿no? Sus exposiciones que ya me han hecho el envío. El lunes se los voy a revisar porque el fin de semana tengo un montón para revisar de otras asignaturas, entonces
para que les voy a mentir, ¿no? Que va a estar ya listo. Entonces lo revisan tal vez a partir del día martes, ¿no? Para exponer que ya las exposiciones empezarían la siguiente semana, ¿no? Como viernes vamos a dar parcial, exposición de lácteos, por ejemplo, anótense nomás igual los grupos, que después se nos pasa, por favor. Si el 14 damos el parcial, más o menos el 19, miércoles 19 estarían exponiendo grupos de lácteos. Listos para el miércoles 19, por favor. Entonces eso tomen en cuenta igual el grupo 1, 2 y 3 creo que es lácteos, ¿no? Ahí tienen la planilla, el enlace, pueden entrar para verificar qué grupos son. Entonces grupo 1, 2 y 3 ya tienen que estar listos. Por eso el lunes o martes ya podrían revisar. Ya lunes o martes, si es posible, yo les voy a mandar un mensaje. No, ya está revisado. Las notas, o perdón, la evaluación o la revisión, a veces creo que por el celular revisan o no tienen equipo, entonces estoy optando por ponerlo como un comentario, ¿ya? Donde va a ir diciendo, les falta esto, les falta esto, les falta esta información, completen o probablemente está listo su trabajo, pueden realizar la presentación, ¿no? En PowerPoint o en el programa que quieran. Depende cómo hayan enviado, ¿ya? Entonces estén atentos al Classroom, por favor. No se olviden, para el día del examen necesito mi código CIS a mano, ¿ya? Para poder ingresar. Si no hay dudas, preguntas, nos conectaríamos el día miércoles, por favor. De todas formas, el miércoles voy a volver a repetir lo mismo para aquellas personas que no han ingresado el día de hoy. Hoy día estamos 50 aproximadamente, ¿no? Y en la clase creo que somos 70. Ay, perdón. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Entonces vayan estudiando, chicos. El material se lo subo de forma inmediata para que vayan haciendo su revisión. Y aprovechemos este primer parcial, ¿no? Hay que aprovecharlo. Espero que hayan entregado igual sus trabajitos todos. Todavía en la semana que viene voy a ir revisando también esto. Nos conectamos el día miércoles, por favor. Hasta el miércoles tengan un excelente fin de semana.